Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto. De los que están viendo esta palabra, ¿cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos 8 bisabuelos. Usted vaya sumando: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la cuarta generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras,
los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la cuarta generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira mi amor, la foto tuya con el niño Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero, identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes.
Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa. Y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen, no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga, pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico, y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David, y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra, que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David esta pareja vuelve a engendrar un hijo, y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo, atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar. Y se enamora al punto de que él quiere, y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo, porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto. Y entonces, tras ese incesto, pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre, al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano
Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Y no estás haciendo nada para que se rompa. Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdeme. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda: ¿qué fue lo que usted heredó de sus antepasados? Otra vez, respóndase: ¿qué heredé de mis antepasados? Segunda respuesta, respóndase: ¿qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida? Y tercero, responda: de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted ya practicó y ya hizo? Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón. Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba, y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces, en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba.
Y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema. Y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor. Y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente dos momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado. Y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca mi esposa la he agredido físicamente. Repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije: cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije: lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es: ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4 y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor, a mí siempre me fue muy bien en el estudio. Y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí. Y dijo: saquen una hojita. Y todos sacamos una hoja. Y dijo: márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo: 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, a que no sabe cuál fue la primera que se llevó, la mía. Yo en ese momento dije: profesora, espere. Y dijo: no voy a esperar porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo. Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo: ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia, porque yo en mi vida jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió. En ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I de insuficiente y me la pasó y me dijo: me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle. Yo le dije: profesora, por favor, escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo: no, usted ya tuvo tiempo. Le dije: profesora, se lo suplico, deme una. ¿Por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo: profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire,
Yo me fui muy triste para mi casa, llorando con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije, no voy a decir nada, pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y me dijo, ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije, no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije, nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá, ¿qué es esto? Y yo le dije, mamá, es que yo saqué una mala nota y no le alcancé a explicar. Me dijo, usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba, yo decía, Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo, nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con dos mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron dos escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las dos me quiso escuchar. Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es, responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir, cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo, no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir. Una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir. Corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén.
y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto. La palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné al Cira. Yo no sé dónde está el Cira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Otra vez, el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira. Paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daré un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia? Ore y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres, trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden. Pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentre
encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia, interceda, clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno? ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne: pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice: vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale: Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo. Y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño. El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente, pastor Mike Shields. Se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo: Juan Pablo, te quiero dar un consejo. Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles: voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije: sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque
todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último. Y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente? Te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo, volviendo a consentir lo mismo. Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuidar la libertad es decir: Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad. Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa.
Y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está. Y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia. Yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos. Yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo. Yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di, soy libre de toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos. Mientras escriben esos nombres, mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida. Mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre, abre tu boca con nombre propio. Menciona el nombre de tu padre, menciona el nombre de tu madre, menciona el nombre de tus hermanos, menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes, y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia. Y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos: Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos, abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje, transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparta esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo.
muchas y muchas bendiciones. Hace un tiempo estaba haciendo mi devocional como era de costumbre. Y en medio de mi devocional, mientras leía un texto de la palabra, me encontré con un versículo que llamó profundamente mi atención. La razón es que encontré en este verso dos principios que, les confieso, en algún momento de mi vida ya había leído este texto varias veces, pero ese día fue diferente. Las otras veces que lo había leído lo había encontrado como un texto inspiracional, pero ese día lo vi como un texto revelador. Y encontré dos cosas que dije: Señor, de verdad, si nosotros fuéramos conscientes de esto, estaríamos viviendo mucho más tranquilos, más felices y con menos dolores de cabeza. Y hoy quiero que leamos la palabra del Señor en esos textos. Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 26, en la Nueva Traducción Viviente. Le voy a rogar el favor que antes de leer usted extienda sus manitos así hacia el altar y diga: Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Vamos, dilo conmigo, dile: háblame a través de tu palabra. Tú que lo estás viendo en línea, extiende tus manos hacia el televisor, al celular, donde estás, y dile: Señor, por favor, háblame y muéstrame lo que yo necesito entender y aprender en el nombre de Jesús. Diga un fuerte amén y amén. Ahora sí, dice la Biblia: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Versículo 22. Porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Versículo 24. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Y no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén y amén. Qué cantidad de beneficios. Vas a dormir en paz, nadie te andará persiguiendo, no vas a tropezar, tendrás una vida en bendición. Y la Biblia dice cómo se logra eso. Y he titulado la enseñanza de esta noche de la siguiente manera. Léala conmigo, ahí está. 1, 2, 3. Póngamela por favor. ¿Cómo tener una vida tranquila? ¿Lo están leyendo? Es visible solo para la gente ungida. Ahí está, míralo. 1, 2, 3. Desapareció. Es poderosa la unción que hay hoy aquí. ¿Cómo tener una vida tranquila? Denle un codazo al que tiene a su lado y repítale el título de hoy. Míralo a los ojos, ahí donde le salen las lagañas, y dígale: hoy vamos a aprender cómo tener una vida tranquila. Ahora, pastor, ¿usted de qué clase de tranquilidad está hablando? Hace un tiempo me tenía que ir a peluquear. Aunque usted no lo crea y no parezca, yo todavía me peluqueo sagradamente. Mi esposa lo sabe. Cada semana voy a que me corten los 24 pelos que me quedan. Siempre. Porque si me los dejo crecer, me veo horrible. Entonces yo voy allá. Y resulta que el muchacho que siempre me atendía ese día no estaba. Entonces tuve que cambiar de peluquería. Cuando llegué a la otra peluquería, hay un muchacho sentado en una silla, pero casi que tirado. A ver si lo puedo hacer aquí. El tipo estaba así: con permiso, yo tiro esto, me disculpan los muchachos. Venga para acá. Corra, corra. Acá hacia atrás por si me descalabro. Eso, él estaba así en la silla donde cortaban el pelo, chateando. Es como me está temblando hasta el alma. Estaba así. Entonces yo llego y le digo: buenas. El tipo ni me mira, chateando, me dice: buenas. Y le digo: ¿tiene turno? Me mira y me dice: ¿qué quiere hacerse? Si tú haces una peluquería, ¿qué? ¿Un masaje? Pues claro que el pelo. Le dije: me quiero peluquear y arreglarme la barba. El tipo sigue aquí y me dice: agarre pues. Me dice: ajá, siga.
Yo sigo y el tipo sigue chateando. Se levanta como pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Me dice, ya vengo, se va, se entra, sale. Mire, cuando el tipo salió, yo ya no estaba, yo me había ido. Porque le vi un relajo, una paz y una tranquilidad que no es tranquilidad. Hoy este tema no es para defender la pereza. Uy, pastor, aleluya, me encanta esa palabra. Tanto estrés. Yo quiero eso, que me dejen dormir hasta tarde. No estoy hablando de esa tranquilidad. No estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que parece que no les importa el mundo, no les importa la vida, no les importa nada, no les importa cumplir. De esa tranquilidad no le estoy hablando. Le estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que aprendieron a vivir una vida sin problemas innecesarios. Porque hay gente, escúcheme bien, que está cargando una cantidad de cosas que no están en edad de cargar. Están lidiando con una cantidad de problemas que, si observan y detallan lo que hoy la Biblia les va a enseñar, se van a dar cuenta de que tienen cosas que no era necesario tener en este momento. De eso es de lo que le voy a hablar. Que no tengas que estar cargando la preocupación. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién me va a descubrir? ¿Quién me va a ver? Y si esto se destapa, no. Que puedas tener una vida en paz diciendo, Señor, estoy viviendo la vida como tú quieres que la viva, con desafíos, con retos, con batallas, con obstáculos, pero en la bendita y la gracia de Dios delante de cada uno de nosotros. Dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. De eso es de lo que le voy a hablar. Así que partamos entonces del primer punto del que hoy quiero mostrarte. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Lo primero que te quiero mostrar es esto: usando el sentido común. ¿Puedes repetirlo fuerte? 1, 2, 3. No, necesito que lo repitan más fuerte y los que están en línea lo van a escribir. 1, 2, 3. Usando el sentido común. Volvamos a la Biblia. El versículo principal dice lo siguiente, verso 21. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común. ¿Qué es el sentido común, pastor? El sentido común es la capacidad de razonar con inteligencia y objetividad frente a lo que es correcto o a lo que es incorrecto, frente a las normas, frente a las reglas, frente a lo que es obvio, frente a lo que es evidente. El sentido común es el menos común de todos los sentidos en esta generación. Hoy en día la gente le dicen, por ahí no entre, ¿y qué hacen? Entran. Le dicen, por ahí no pase, ¿y qué hacen? Pasan. Por favor no mienta, ¿y qué hacen? Mienten. Fallan en lo obvio, en lo que no se debe hacer, y luego están metidos en unos problemas. Hace un tiempo me pidieron oración por un muchacho que tuvo un accidente en una moto, se estrelló en la moto, dañó un carro y metió a la mamá en un problema. Pero lo tremendo no es eso, lo tremendo es que cuando yo lo vi a él manejando moto, andaba sin casco, a toda velocidad, en una vía que no se tenía que meter. ¿Qué te dice el sentido común de alguien que está manejando así? ¿Qué te dice el sentido común? Que si tú andas en una moto sin casco, a altas velocidades y respetando las normas de tránsito, tarde o temprano te vas a ganar un problema. Entonces después dicen, no, es que el diablo me atacó. El diablo vino en forma de carro y se me atravesó. No fue el diablo, fue tu imprudencia. El sentido común me enseña que hay cosas en las que yo me meto porque no fui capaz de reconocer ni pensar con inteligencia. Yo quiero que alguien me escuche aquí. ¿Cómo es posible que tú te estás enamorando de alguien, querido jovencito o querida jovencita, y en medio de tu relación ese tipo fue capaz de levantarte la mano y pegarte, o esa niña fue capaz de levantarte la mano y pegarte, y tú dices, yo no sé si seguir adelante o terminar, pastor, no sé, estoy confundido? ¿Cómo vas a estar confundido? El sentido común te dice que si de novios es capaz de pegarte y no provee para nada de ti, el día que te cases te va a acabar, mija. Así no diga amén. Así es. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Escucha lo que te dice el sentido común. Señor, muéstrame. Dios, antes de mostrarte lo que tú no ves, te dio sentido común para que veas y entiendas. Ay, pastor, estoy tan cansado de ser gordo y gorda. Ore por mí. Mire, ¿sabe cómo voy a bajar de peso? Con sentido común.
O sea, si usted sigue viendo esa hamburguesa que le hace ojitos y le dice, cómeme, devora, ven, devórame otra vez. ¿Qué le dice el sentido común? Que si usted se empaca esa hamburguesa y le mete doble carne y después queda chiflando y se come la hamburguesa del que dejó ahí y luego pide postre, ¿qué le dice el sentido común a usted? Que se va a deformar. Entiéndame. Mire, qué curioso que esta generación lo que más necesita es entender que Dios nos dotó a todos de la capacidad de pensar, de la capacidad de evaluar, de la capacidad de entender, de la capacidad de pensar. ¿Cómo es posible que tú no te estés dando cuenta que estás endeudándote y todo lo compras en deuda y no manejas bien tus tarjetas de crédito y estás mal y tu mente te dice, no, trabaje duro que va a tener con qué pagar? El sentido común te tiene que prender una alarma y decirte, o paras o te vas a endeudar, o paras o te vas a emproblemar. Pero cuando la gente se le apaga el sentido común, falla en cosas insignificantes y vuelven de pequeñeces problemas enormes. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero necesito que me diga un fuerte amén, por favor. Les pedí a los muchachos que me colocaran unas imágenes en la pantalla. A ver si me las pueden poner. Unas imágenes que les pedí. Ahí va. Esta, mire. ¿Qué es esto? Son señales. La primera señal dice prohibido parquear. La gente que no tiene sentido común parquea donde no debe parquear. Después viene el tránsito, les pone un comparendo y piden oración. Padre, Señor, el diablo me está atacando. Pastor, me está persiguiendo el enemigo. Andan en esos vehículos con licencias vencidas, sin seguros, sin papeles. Se meten en problemas y después, pastor, yo no sé, es que yo no salgo de una para meterme en otra. Es básico. Estás haciendo cosas que no debes. Estás andando en cosas que tú sabes que no te debes permitir. Hay gente que está viendo la señal de peligro y no reacciona, porque cuando a la gente le falla el sentido común, tampoco logran percibir las señales. Les están pasando cosas a su alrededor y no entienden que la razón de esos problemas no es el diablo, no es el enemigo, no es otro, sino sus propias imprudencias. Hoy vine a decirte algo, querido joven, jovencita, hermano, hermana, persona que estás viendo esta palabra. No le pidas a Dios que te muestre cosas que el sentido común ya te está hablando, porque para eso Dios te dio inteligencia. Ahora, pastor, ¿qué hace que se bloquee el sentido común? Le voy a decir que bloquea el sentido común: las emociones. Cuando estás altamente emocionado, no logras entender, no logras ver. Por eso los enamorados sí que fallan en esto. Y uno dice, pero ¿cómo no estás viendo que no te conviene? ¿Cómo no estás viendo que te hace daño? No lo logran ver, porque las emociones nublan el sentido común y no dejan pensar con claridad. Y no solamente a los enamorados. ¿Ha visto esa gente que va al banco a pedir plata prestada y le dice el banco, claro que sí, yo le presto? Y cuando hacen la cuenta, solamente están pensando en la cuota que tienen que pagar, pero no multiplican la cantidad de dinero que van a pagar cuando termine el crédito, porque están emocionados. Pastor, ¿qué se hace en esos momentos? Cuando te falla el sentido común a ti, busca a alguien que no esté tan emocionado como tú y pídele consejo. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú te sientas que tu sentido común está nublado, pídele consejo a otra persona que no esté tan emocionada como tú y cuéntale tus planes. Dile, mire, quiero hacer esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Te vas a dar cuenta que una persona con la mente fría, calmada, va a poder ser objetivo en cosas que tú no estás siendo objetivo. Y te va a decir, mejor espérate, no lo hagas, aguarda, no permitas eso, no lo dejes pasar, manéjalo de esta forma. Pero el problema es que esta generación se mete según sus emociones y como no pide consejo antes, lo pide después, cuando están, emproblemados hasta el pescuezo. Yo siempre he dicho algo: el consejo es tan poderoso y tan necesario en la vida que usted siempre lo va a tener que usar. Algunos lo usan antes, otros lo usan después. El que lo usa antes es preventivo, el que lo usa después es reparativo. Pide consejos para arreglar cosas que por el sentido común nunca logró ver. Escúcheme, necesitamos pedirle a Dios sentido común. Dígame amén si me está entendiendo. Escuche, no es difícil usarlo, solo necesitamos pensar.
Y a veces necesitamos repensar. A veces necesitamos tiempo para entender, mirar las señales y decir, ¿qué es lo que Dios me está mostrando con esto? ¿Es hora de seguir o es hora de retirarme? ¿Es momento de permanecer o es momento de dar un paso al costado? ¿Realmente esto me conviene o no me conviene? Pero las personas que fallan en su sentido común terminan metidos en problemas terribles. Les pedí que me colocaran una frase, la pueden poner en este punto, por favor, quiero que la lea, y es esto: cuanto más minimizas el riesgo, más amplificas la posibilidad de tener problemas. El sentido común te ayuda a vivir de acuerdo a lo correcto y no de acuerdo a tus locas ideas. La gente que no usa el sentido común, ¿recuerdan la historia del muchacho de la moto? A altas velocidades sin casco. Vaya, dígales que se pongan casco para que vea lo que ellos digan. ¿Qué dicen? Usted tan exagerado, no pasa nada, no importa. Esta es la gente que, póngame la imagen por favor, esta es la gente que minimiza los riesgos. Digo, pero no se hace, no importa, no es lo correcto, ¿quién se va a dar cuenta? Pero no es así, no es tu turno, no sobornes, espérate, no va a pasar nada. Cuando se les destapa la olla podrida, se dieron cuenta de que su peor error fue minimizar los riesgos. ¿Por qué la gente falla? Porque les falla el sentido común. Pero la Biblia habló de otro principio. Recuerden que le dije que eran dos. Repítame fuerte, respirando profundo. ¿Cuál fue el primero? 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Usando el sentido común. Quien usa el sentido común tendrá una vida tranquila. Viene y le dice el amigo: ve, te tengo un negocio. Ajá, ¿y cómo es? Vos tenés que darme la plata. Y entonces yo esa plata la meto en una cadena. Y entonces esa cadena vos te tenés que conseguir otra gente que te dé más plata. Ajá. Pero eso no es una pirámide, no. Es una cosa innovadora, algo nuevo. ¿Y qué más tengo que hacer? Entonces vos te conseguís otros y cada uno dan de 1.000.000. Ajá. Y después al mes te devuelven el 35% y lo que vos invertiste. ¿Qué le dice a usted la emoción? ¿Qué le dice la emoción? No, qué santidad hay en este templo, estoy impresionado. ¿Qué le dice a usted la emoción? Hágale. No va a poder, usted es capaz de vender una loca, ¿cómo no va a poder hacerlo? ¿Qué le dice el sentido común? Ni tan bueno dan tanto. El problema es que muchos de nosotros en esas oportunidades no usamos el sentido común, usamos la emoción. Y a mí me impacta que la Biblia dice que aquellos que encuentran el sentido común y se aferran a ellos van a vivir tranquilos. Nunca subestime lo que el sentido común le dice. Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si no nos hubiéramos metido en cosas que era obvio que iban a estar mal. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Está listo para lo segundo? Póngamelo por favor. Segundo, usando el discernimiento. Usando el discernimiento. Repítalo fuerte conmigo, por favor. Dígalo, 1, 2, 3. ¿Cómo tenemos una vida tranquila? Primero, cuando echamos mano del sentido común. Pero en segunda instancia, si algo nos ayuda a poder evitar problemas en la vida, es el discernimiento. Escuchen esto, muchachos. El discernimiento es un regalo de Dios. El discernimiento es un beneficio que Dios otorga a la gente que camina en integridad. Lo voy a volver a repetir. El discernimiento es un beneficio que Dios otorga a la gente que camina en integridad. El discernimiento es la capacidad de escuchar la voz de Dios por encima de otras voces. El discernimiento requiere santidad, obediencia persistente a la instrucción de Dios. Cuando tienes discernimiento, no solamente entiendes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando tienes discernimiento, logras ver más allá. Quien tiene discernimiento logra entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando tienes discernimiento, logras ver las cosas como Dios las ve. Logras pensar de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿No le ha pasado que alguna vez usted se enfrenta con dos opciones que parecen buenas?
Y cuando usted las estudia, dice: pastor, es que yo creo que las dos están buenas, no sé cuál decisión tomar. Quien tiene discernimiento en las encrucijadas de su vida sabrá moverse no de acuerdo a sus planes, sino de acuerdo al plan de Dios. Cuando yo tenía 14 años, yo trabajaba en ese tiempo vendiendo perros y hamburguesas, hot dogs y hamburger, allá en un puesto por la 16,50. Y debo decirles que me iba muy bien. Dios me usaba de una forma poderosa. Ese era mi trabajo. Tenía un pastor amigo que él lo habían encargado de una iglesia muy grande en aquel entonces en la ciudad. Y él me contactó. Él sabía que yo era músico, yo era baterista. Y me dijo: Juan Pita, quiero que vengas a la iglesia para que conozcas. Yo fui hasta su iglesia. Cuando llegué a la iglesia, me mostró que habían comprado nuevos instrumentos. Me llevó a la cabina de sonido, una cabina grande con una consola análoga gigante. Y luego de hacerme el tour de la iglesia, me dice: ¿no te gustaría venirte a trabajar conmigo aquí? ¿Cuántos años tenía yo? 14. Y me dice: te voy a contratar medio tiempo. Es decir, yo podía seguir estudiando en el colegio. Estaba en ese momento, creo que era en noveno. Podía seguir estudiando y en horas de la tarde entraba a trabajar a la iglesia y iba a tener medio salario mínimo para hacer lo que todo músico ama hacer, que es música, servir al Señor. Pero recuerdo que esa misma semana un amigo que yo tenía me llamó y me dijo: te conseguí una cita para que hables con el nuevo pastor de la central. El pastor de la central que había llegado era nada más y nada menos que mi pastor Andrés Arango. Estábamos jovencitos, usted viera el pelero que yo tenía. Entonces yo vine, sacamos la cita, hablamos con el pastor. Miren la diferencia. El primer pastor que me atendió me dijo que me iba a poner salario, que iba a trabajar, que iba a ser el director musical de la iglesia. Y cuando me siento a hablar con mi pastor, en la iglesia solamente había una batería vieja, 2 cabinas, un piano llevado y no había nada más. Nada más. Mi pastor viene y me dice: ¿usted qué sabe tocar? Le dije: yo sé tocar batería, bajo, piano y guitarra. Y me dijo todo lo que me dijo: tengo menos guitarra, toque guitarra, lo que yo menos quería. Y además me dijo: pero no lo va a tocar ya, usted tiene que hacer un proceso y esperar y pagar el precio, porque usted para mí no vale por su talento, vale por lo que es como persona. Así que si Dios lo pone aquí, bienvenido sea, hijo. Me regaló un pequeño librito y salí y me fui. Escúcheme, ante las 2 ofertas, ¿cuál escogería usted? ¿Cuál escogería usted? Siendo sincero, ¿cuál escogería usted? La primera. Pero yo oré y le dije: Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Y les voy a confesar que mientras yo oraba, yo quería que Dios me dijera: vete para la iglesia. Casi digo el nombre: vete para esa iglesia. Y los chismosos digan: suéltela, pastor. No, no. Vete para ese. Yo quería que Dios dijera eso, pero cada vez que yo le decía: Señor, ¿tú quieres que yo me vaya a esa iglesia? El Señor no decía nada. Y aquí es donde se activa el discernimiento. ¿Cómo se agudiza el discernimiento? La Biblia nos habla de un pequeño joven que tenía por nombre Samuel. Era un niño que había crecido en el templo. Usted puede leer la historia en el primer libro de Samuel. Y dice la palabra que luego de que Dios cuadra cuentas con Elí y con sus hijos, Samuel, mientras dormía, escucha una voz que lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Cuando él escucha la voz, sale corriendo hasta donde Elí, su sacerdote, y le dice: Señor, ¿me necesitas? Y Elí le dice: vete a dormir, yo no te he llamado. Y así pasa en varias ocasiones hasta que Elí logra discernir que lo que estaba pasando es que Samuel estaba siendo llamado por Dios. Y la Biblia dice que Samuel no entendía la voz de Dios porque todavía no había aprendido a reconocer su voz. Escúcheme, el discernimiento es un don que usted va agudizando con el pasar del tiempo. Usted aprende a reconocer la voz de Dios. Usted aprende a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por ejemplo, Dios nos muestra su voluntad de muchas formas. ¿No le ha pasado que de repente en medio de la predicación usted escucha una verdad y usted dice: esto es lo que quiere Dios que yo haga? ¿No le ha pasado que a veces en medio de un consejo, una consejería, Dios te confirma algo que tienes que hacer? Pero ¿sabe cuál fue la que me habló a mí? Una que ha sido infalible, y es la paz interior. Hay momentos donde nosotros estamos en ciertos escenarios que tu espíritu no te deja en paz y te dice: no, no te metas ahí, no lo hagas así, no es esa la manera. En estos días teníamos que grabar con mi pastor un podcast
Y decidimos probar un lugar. Y dijimos, vamos a alquilar un lugar y grabamos. Y nos fuimos. Llegamos al lugar los dos. Usted viera la guapura con la que llegamos nosotros. Sí, entramos al lugar a grabar. Nos sentamos ahí. Nos empezaron a hacer la captura. Y empezamos nosotros a hablar. Nunca en la vida mi pastor y yo habíamos hablado tantas incoherencias juntos. Nunca. Yo lo miraba así y él se pegaba unas enredadas. Y luego él me preguntaba y yo me enredaba más. Nosotros salimos de ahí. Yo voy al carro aburrido, guardo la cámara ahí. Cuando él viene y me dice, qué ambiente, ¿no? Yo le dije, es cierto. Ay, qué cosa tan horrible. Un ambiente pero terrible. Pregúnteme si el podcast va a salir, pregúnteme. No, pregúnteme con más chisme. ¡Jamás! Eso lo borré, ya no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque el ambiente de ese lugar es un ambiente que nuestro espíritu no toleró. ¿Qué se ha hecho ahí? No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿Qué ha sucedido ahí? No sé. Pero cuando tú tienes discernimiento, hay cosas de las que el mismo Dios te saca y te dice, no sigas ahí, no te metas ahí, no es por ahí. Y eso es algo inexplicable. La gente no te va a entender. La gente va a creer que es una locura. Y de hecho la Biblia así lo dice. Mire esta cita, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Fuerte, con las que enseña ¿quién? El espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede ¿qué? Léalo, y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, mientras usted no sea una persona espiritual, no tendrá discernimiento. Tráigame las gafas, por favor. Necesito un voluntario. ¿Alguien quiera subir, por favor? Venga para acá. Y si está soltero me sirve más, porque de pronto aquí Dios le hace el milagro. Un aplauso para este voluntario, por favor. Su nombre. Samuel. Su edad. 16. 16 años. Muy bien, venga para acá. Samuel. ¿Soltero? Sí, señor. ¿Recibiendo hoja de vida? Sí, señor. Dios lo reprenda. Está muy muchacho para eso. Samuel. Póntelas. Sin miedo, eso es. Miren, por favor, coticen, hermanas. Manden sus hojas de vida. Les prometo que si me escriben por interno para preguntarme, les contesto el número de él. Muy bien. Necesito una voluntaria, por favor. No es para lo que ustedes están pensando. Una voluntaria. ¿Alguien me va a ayudar? Venga para acá, un aplauso para ella, por favor. No se intimide, que no es para eso. Tranquilo, que no es para eso. Muy bien, vente para acá, Samuel, párate acá. Corre, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carolina, bienvenida. Párate aquí, por favor, Caro. Muy bien. Mira a Samuel fijamente a los ojos. Con ternura. No, solo míralo fijamente a los ojos. Y tú le vas a señalar con tus manos números. ¿De acuerdo? Bien, cuando contemos 3. Samuel, por favor, tú vas a repetir los números que Carolina te muestre con las manos. 10. Muy bien. 4. Muy bien. 5. Muy bien. 3. Sí. 2. 1. 10. 2. Está viendo. Por cuanto puede ver, puede entender. El problema es que cuando usted peca, usted bloquea su discernimiento. Esto es lo que pasa. Mire para allá. Muéstremelo a él. Muéstremelo a él. Cámaras, muéstramelo a él. Mire esa belleza. Esto es lo que pasa cuando usted peca. Cuando usted se fornica a su novio o a su novia. Hey, pastor, no sea tan crudo. Cuando usted empieza a hacer trampa en sus negocios. Cuando usted empieza a caer en esa adicción a la droga, al licor, en esa vida desordenada, usted hace esto. Bloquea su capacidad de ver y se le apaga el discernimiento. Muy bien. Mira, Caro, por favor. Dime cuáles son los números que ella te está haciendo. Dale, Caro. 10. 5. 1, 2, 4, 6.
¿Lo ve? No lo puede hacer. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Ustedes han leído el libro de los Reyes. ¿Me puedo bajar? ¿Pueden prender las luces más, muchachos? ¿Puedo bajarme? Me voy a bajar. ¿Han leído el libro de los Reyes? Pero yo me tiro por acá. ¿Han leído el libro de los Reyes? Levante la mano los que han leído el libro de los Reyes. Quédense ahí, Caro y Samuel. Levante la mano quienes han leído el libro de los Reyes. Los primeros capítulos del libro de los Reyes son fascinantes cuando ves la historia de Salomón. Tú ves un tipo sabio, tú ves un tipo inteligente, tú ves un tipo que logró entender la voluntad de Dios para su vida. Tú ves un hijo obediente que empezó a acertar, empezó a tomar decisiones adecuadas, organizó el reino, lo llenó de esplendor, levantó un templo. Y tú dices victoria tras victoria. Vino la reina de Saba a conocerlo, le dejó presentes, dijo: la sabiduría que me han contado de ti es mucho más grande de lo que ahora estoy viendo. Es impresionante, hasta que llegas al capítulo 10. Cuando llegas al capítulo 10, tú dices: ¿qué le pasó a Salomón? La Biblia lo dice. Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas. Y dice la Biblia que su amor por las mujeres fue tan grande que ahí es donde Salomón se tuerce. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Mucha inteligencia, pero se le apagó el discernimiento. Y ahora el mismo hombre que trajo la gloria de Dios al templo está levantando templos a dioses paganos. Y uno dice: ¿cómo? Era el hombre más sabio, era el más inteligente. El sentido común trabaja con la inteligencia, pero la sabiduría trabaja con el discernimiento. Y solo podrás tenerlo mientras en tu vida haya integridad. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si quieres tener claridad para escoger bien, si quieres acertar. Hay gente que dice: pastor, yo no sé cómo encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Lo primero que necesitas para acertar en la voluntad de Dios es recuperar la integridad. Cuando vuelva la integridad, vas a poder tener el discernimiento activo para saber qué te conviene, qué no te conviene, qué es de Dios, qué no es de Dios. Aquel día Dios me dijo: te vas para la central. Y gracias a esa bendita decisión, hoy soy quien soy. Porque cuando la emoción me dijo: vete para allá, Dios me dijo: te vienes para esta casa. Y en esta casa Dios me plantó y me ha hecho crecer hasta el día de hoy. Aprende a tener discernimiento y vas a tomar decisiones que te van a bendecir a ti y a toda tu generación, en el nombre poderoso de Jesús. Grítenme amén, por favor, si lo está entendiendo hoy. Gracias, Caro. Gracias, Samu. Pueden sentarse. Cuando la gente es natural, no logra percibir las cosas del Espíritu. A mayor pecado, menos discernimiento. Por eso hay gente que dice: yo no sé qué hacer. No necesitas saber qué hacer si antes no estás dispuesto a dejar de pecar. Primero necesitas dejar de pecar para que luego te encuentres con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. La santidad activa el discernimiento, porque hace que pase lo siguiente. Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Ven, Joao. Dios conoce todo. Mira para atrás. Pero no mires ahí, mira para allá, porque los vidrios te dan chancuco. Dios en la vida nos ha llenado a nosotros de muchas encrucijadas. Qué belleza este pollo, ¿eh? Igualito a mí, ojón. En la vida, si algo he descubierto, es que a Dios le gusta sorprendernos. Y no solo sorprendernos, sino que Dios constantemente permite que nosotros tomemos decisiones en encrucijadas. Y nos deja: Señor, ¿qué será que hago? Pero Dios sigue buscando gente que antes de tomar decisiones lo escuchen a Él, para que en lugar de ganarse un problema con una decisión, se ganen una bendición tras cada decisión en la vida y puedan tener tranquilidad. Y Él deposita sus bendiciones
en las decisiones que nosotros tomamos. Wow. Escoge una caja. Acércate, escoge una caja. Para ahí. Mire lo que hace el discernimiento. Cuando usted tiene discernimiento, Dios hace esto. Dios le dice: escoge esa. Yo quiero esa. No, escoge esa. Quiero esta. Esa. Esta. La que te dije o te cuelgo. No. Dios con su amor, con su palabra, lo guía a usted. Es que a mí me gusta el rosado. Y no, te libero de eso. Es que yo quiero una caja rosada para mi esposa, para mi hija. Dios dice: no, escoge esa. Entonces el discernimiento hace que usted no decida lo que usted quería, sino que usted logre saber qué es lo que Dios quería. Y cuando usted destapa lo que Dios tiene para usted, termina encontrando los tesoros más grandes que Él le reservó. Pero hay gente aquí que por no tener discernimiento están escogiendo cosas vacías. Me metí por ahí, pastor, y no era. Me enamoré de esa persona, le di todo y no era. Dejé de ministrar, de servir en la iglesia por irme detrás de ese noviazgo y no era. Invertí mi dinero en ese negocio y no era. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios quería hablar, haz esto, no lo pudieron escuchar, porque el discernimiento estaba apagado por el pecado. Muchachos queridos, yo no vine a acusarte, no vine a hacerte sentir mal. Solo vine a decirte: trae a tu mente todos y cada uno de los problemas que hasta el día de hoy tienes, y te vas a dar cuenta que en una de estas dos cosas fallaste. O te faltó sentido común, o te falló el discernimiento. Pero si hoy tomas la decisión de decirle: Señor, pueden ponerme el versículo otra vez, el versículo que leímos al principio. El versículo: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Si esta generación ama estos principios que la Biblia enseñó, yo estoy seguro que usted se va a ahorrar muchos problemas y va a caminar en la bendición de Dios. Y quise terminar con esta frase, como lo acostumbra siempre nuestro pastor, el pastor Ramón: con el sentido común seremos más inteligentes y cautos para tomar decisiones. Con el discernimiento seremos más íntegros y sabios para caminar en el propósito de Dios. Sí podemos vivir una vida más tranquila, pero necesitamos mantener estas dos herramientas. Si alguien de los que están aquí sentados, de los que están conectados, dicen: pastor, hoy Dios me dijo algo, hoy aprendí algo, hoy sé que tengo la responsabilidad de pensar más y vivir mejor, ser más íntegro y más inteligente, y tal vez necesita esta oración, póngase sobre sus pies y déjeme orar por usted en esta noche, por favor. Levante una de sus manitos. Si usted no está en el templo, está en su casa, diga: yo levanto mis manos también desde aquí. Yo recibo la oración también desde aquí. Extiende tus manos hacia esa televisor, hacia ese celular, y di: yo me uno a esta oración hoy. Y en el nombre de Jesús, abran todos su boca y digan: en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, Señor, si me ha fallado el sentido común. Si cuando vi el problema me metí pensando que lo podía manejar. Si cuando vi la debilidad caí pensando que yo la podía controlar. ¿Cuántas veces el sentido común nos habló, pero nosotros no lo entendimos? Señor, despierta en nosotros la capacidad de razonar y de pensar con esa inteligencia que tú nos diste. Pero te pido aún más allá, que desarrolles en nosotros discernimiento. Abre tus labios, levanta tus manos y dile: Señor, perdona mis pecados. Cada pecado que apagó mi santidad, cada pecado que apagó mi integridad,
Hoy en el nombre de Jesús vuelvo a la santidad para pensar como tú quieres que piense, para ver lo que tú quieres que yo vea, para llegar a donde tú quieres que yo llegue, para estar donde tú quieres que yo esté. Tal vez la solución del problema que estás teniendo ahora no es que te muevas en tus emociones, sino que disiernas lo que Dios quiere que hagas. Dile: Señor, yo quiero correr, yo quiero pelear, yo quiero responder, pero hoy me dijiste, es el discernimiento el que te va a devolver la tranquilidad. No es lo que tú quieres, es lo que yo quiero que hagas. No es que tú hables, es que yo hable a través de ti. No es que tú te defiendas, es que yo pelee a través de ti. Pero pídele discernimiento. Dile: Señor, no quiero confiar en mi propia prudencia, no quiero confiar en mi propia sabiduría. Quiero depender del Dios de lo imposible, del Dios que todo lo hace, todo lo puede y todo lo sabe. En el nombre de Jesús te agradecemos y te honramos en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús, por favor. ¿Cómo tener una vida tranquila? Fue la palabra que acabaste de escuchar, donde hablamos de dos principios que creo que son necesarios para poder vivir una vida sin problemas innecesarios. Esos problemas que a veces llegan a la vida que no tenían por qué llegar. Esas dificultades que pudimos habernos ahorrado, pero que por falta de los dos principios que la Biblia nos enseñó hoy, como lo son el sentido común y el discernimiento. Quiero que los que están viendo la palabra en este momento escriban en los comentarios esta frase: Dios, dame sentido común y discernimiento. Creo que estos dos principios a veces los dejamos pasar por alto y en los momentos difíciles ellos vuelven a hacernos mucha falta. Le pido al Señor que esta palabra la puedas atesorar en tu corazón y que nada ni nadie arrebate la semilla y el fruto que ella va a dar. También te invito, como cada semana lo hacemos, a que nos dejes en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta palabra, que nos dejes un comentario. Si tienes una petición de oración, escribe tu petición de oración y estaremos orando por ellas también. Y por último, no olvides compartir esta predicación, suscribirte si todavía no lo has hecho, activar la campanita con todas las notificaciones y orar siempre los unos por los otros para que el Señor nos permita semana tras semana seguir trayendo su palabra y compartiéndola a todos aquellos que tienen hambre y sed por su presencia. Que el Señor los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo en esta semana.